Yo soy Anabel, y después de tantos años trabajando en este ambiente, uno se acostumbra a ver lo peor de la humanidad, pero también aprende a reconocer cuando el peligro viene de un lugar que no es humano, de algo que desafía toda explicación lógica. Esta historia que les voy a contar no me pasó a mí, pero es una advertencia vital que se ha transmitido de boca en boca entre nosotras. Es un relato que solo las trabajadoras más antiguas, las que tenemos años en el oficio y hemos visto mucho más de lo que quisiéramos, aseguramos que es completamente real. Es la historia de la mujer de la noche. La leyenda empezó a circular hace ya algunos años, justo cuando una mujer desconocida apareció en nuestra zona de trabajo. No era una compañera nueva, simplemente estaba ahí, sola, parada en la esquina bajo la luz amarillenta del poste. Su descripción era unánime entre todos los que la vieron. Su belleza era irreal. No era simplemente hermosa, era de una perfección tan increíble que resultaba antinatural. Tenía la piel inmaculada, sin un solo poro visible, una figura escultural, y vestía siempre con una elegancia que contrastaba con el ambiente de la calle. Era tan impresionante que, al verla, uno se preguntaba qué hacía una criatura así parada en un sitio como el nuestro. Sin embargo, había algo perturbador en ella. Las compañeras más intuitivas decían que sus ojos eran fríos y casi vacíos, como si miraran a través de ti sin registrar nada. Parecía una muñeca muy bien hecha, una estatua de mármol que había cobrado vida, pero carecía de alma. Nunca se acercaba a ofrecer sus servicios, simplemente estaba ahí, esperando. Nosotras sabíamos que algo andaba mal, pero como suele pasar, los hombres, cegados por la avaricia y la lujuria, ignoran toda señal de peligro. Antonio fue la víctima de esta leyenda. Antonio era uno de esos clientes de negocios, un hombre que creía que su dinero le daba derecho a conseguir absolutamente todo lo que deseara. Él siempre había sido arrogante y difícil, y al ver la belleza imposible de la mujer de la noche, se obsesionó de inmediato. Nuestras compañeras intentaron advertirle. Le dijeron que esa mujer era extraña, que no era de la zona, que se mantuviera alejado. Pero Antonio se rió, con esa soberbia de quien se sabe con dinero. Él creyó que simplemente se trataba de una mujer de clase alta a la que podría convencer con una buena oferta económica. ¿Creen que una mujer tan hermosa va a rechazar una maleta de billetes?, les dijo, con una suficiencia que ahora recordamos con un escalofrío. Y así fue. A pesar de las advertencias, Antonio la abordó, le ofreció una cantidad de dinero exorbitante, una fortuna que él creyó que era imposible de rechazar, y la mujer, con esa mirada fría y vacía, aceptó. Selló su encuentro fatal y su destino. La arrogancia de Antonio y la fortuna que puso sobre la mesa fueron suficientes para convencer a la mujer de la noche. Ella simplemente asintió con un gesto casi imperceptible de su cabeza, confirmando que iría con él. Las compañeras que presenciaron el trato se quedaron con una sensación helada. No era envidia, era una certeza visceral de que estaban presenciando el inicio de una tragedia. Las más viejas se despidieron de él sin decir palabra, dándolo por perdido. Antonio, radiante por haber conseguido lo que nadie más había logrado, subió a la mujer a su auto. El destino fue uno de los moteles discretos que abundaban en la zona, lugares que estaban acostumbrados al flujo constante de la noche. La mujer, a pesar de su belleza irreal, se movía con una quietud inquietante, casi como si estuviera flotando al caminar, sin emitir ningún sonido. Antonio, en su soberbia, no se dio cuenta de los detalles, solo veía el trofeo que había conquistado. Entraron en la habitación, pagaron la renta y el tiempo por adelantado, y cerraron la puerta. El clímax de esta leyenda lo contó un empleado del motel, un joven de limpieza que estaba barriendo cerca del pasillo de esa habitación. Él estaba acostumbrado a toda clase de ruidos, gritos de placer, peleas o música alta. Era el sonido normal de su rutina. Pero los ruidos que comenzaron a salir de la habitación de Antonio y la mujer de la noche no eran normales. Al principio, el empleado escuchó lo que parecían ser gemidos ahogados, pero pronto estos se transformaron en algo distinto.
No eran gemidos de placer, eran gritos de miedo y dolor que se cortaban bruscamente. Lo que siguió fue lo que hizo que el empleado se paralizara, según nos contaron. Los gritos humanos cesaron y en su lugar se empezaron a escuchar unos ruidos guturales y animales, sonidos que raspaban la garganta, como si una bestia estuviera alimentándose o peleando. Era un ruido monstruoso y primario, lleno de una urgencia salvaje. El empleado se acercó a la puerta, el corazón golpeándole el pecho. El sonido animal se hizo más fuerte por un momento, y de pronto fue sucedido por un silencio total y absoluto. Un silencio tan pesado que se sentía como una losa de concreto. El joven esperó temblando. El reloj seguía corriendo, pero en la habitación no se oía nada. Ese silencio era mucho más aterrador que los ruidos animales. La leyenda dice que el empleado, vencido por el miedo y por la certeza de que algo horrible había ocurrido, corrió a buscar al encargado. Sabían que después de un silencio tan brutal, no podía haber nada bueno detrás de esa puerta cerrada. El silencio posterior a los ruidos animales fue lo que convenció al empleado y al encargado de que algo fatal había sucedido. Ignorando el protocolo, no esperaron más. Usaron una llave maestra para abrir la puerta de la habitación con urgencia y cautela. La escena que encontraron al entrar desafió todo lo que habían visto en años de trabajar en el ambiente nocturno, un lugar acostumbrado a la sordidez y la violencia. La habitación parecía estar en orden, salvo por un desorden menor en las sábanas, pero al enfocar la mirada en la cama, el horror se hizo tangible. El cliente, Antonio, estaba allí. Estaba tirado sobre el colchón, en una postura antinatural, con el rostro dirigido al techo. Lo primero que llamó la atención no fue la sangre o las heridas externas, sino el estado de su piel. Estaba de un color blanco lívido, como cera antigua, y completamente seca. Su rostro, antes lleno de la soberbia de un hombre de negocios, estaba arrugado y demacrado, con los ojos abiertos, fijos en un terror final que no se podía describir. El cuerpo de Antonio estaba completamente drenado. No había una sola gota de sangre derramada en las sábanas. No había signos de lucha o violencia que justificaran su condición. Él parecía una cáscara vacía, como si toda la energía, toda la fuerza vital y todos los fluidos de su cuerpo hubieran sido chupados y extraídos de forma instantánea. Era el cuerpo de un hombre que se había secado por dentro. La visión era tan grotesca y antinatural que el encargado y el empleado apenas pudieron contener las náuseas. Y por supuesto, la mujer hermosa no estaba. Se había ido, desapareciendo en medio de ese silencio mortal. No había señales de que hubiera forzado la cerradura o roto alguna ventana. Simplemente no estaba, como si se hubiera desvanecido en el aire en el momento justo en que la vida abandonó a Antonio. El pánico se apoderó del lugar. El empleado recordaba los ruidos guturales que había escuchado, y ahora la imagen del cuerpo drenado le confirmaba que no se trataba de un asesinato común. No fue un acto de violencia humana, fue la obra de algo sobrenatural, sediento y malvado. Mientras el encargado llamaba a la policía, tratando de encontrar una explicación que pudiera ser digerida por las autoridades, el empleado se fijó en un último detalle que solo alimentó más la leyenda. En el marco de madera del espejo, cerca de la cama, había una marca profunda, como si una mano con garras o uñas muy largas se hubiera aferrado al instante de la acción, dejando una cicatriz macabra. La llegada de la policía al motel fue rápida, pero el manejo del caso fue aún más acelerado. Los dueños del lugar, aterrorizados por el escándalo que un evento tan macabro podría generar, hicieron lo imposible para ocultar la verdad. Se habló de un fallo cardíaco masivo o de una droga experimental. El cuerpo de Antonio fue retirado, y la habitación fue limpiada hasta el último rastro del horror. Pero para el empleado del motel y el encargado, que habían visto el cuerpo drenado, la verdad era innegable. Antonio no había muerto. Le habían robado la vida. Y para nosotras, las trabajadoras de la noche, el destino de Antonio se convirtió en la prueba definitiva de una verdad que circulaba en susurros. Yo,
Anabel, al igual que las demás, llegué a una conclusión simple y aterradora. La mujer hermosa no era una rival, ni una trabajadora independiente, ni una mujer de clase alta. Era una entidad, una sucubo que utilizaba una belleza irreal y seductora como cebo. Su único propósito era atraer a los hombres, drenar su energía vital y chupar la esencia de sus cuerpos hasta dejarlos como cáscaras vacías. Ella no necesitaba dinero, necesitaba la vida. Desde aquel día, la mujer de la noche nunca volvió a aparecer en la zona. Desapareció tan abruptamente como había llegado, dejando tras de sí el terror y un cuerpo seco como prueba de su existencia. El caso de Antonio se convirtió en la leyenda urbana más fuerte y temida de nuestro oficio. Los hombres en su mayoría la toman como un cuento exagerado, pero nosotras sabemos la verdad. Las trabajadoras más antiguas, las que tenemos años en la calle y conocemos las historias que se ocultan bajo la luz de los faroles, somos las guardianas de esta advertencia. Cada vez que llega una chica nueva, ingenua o demasiado confiada, le susurramos el relato de Antonio y la mujer de la noche. Lo hacemos no como un chisme, sino como una lección de supervivencia. Y cuando terminamos, y la chica nos mira incrédula, las veteranas nos limitamos a decir, no importa lo que diga la policía o lo que creas. Las que vimos a esa mujer y a los que estuvieron cerca de la escena, sabemos que sí pasó. Y por eso nunca te acerques a algo tan perfecto que parece no tener alma. Quiero contarles una historia que me sucedió después de mucho tiempo de trabajar en la calle. Mi nombre es Sara, y después de vivir la crudeza del asfalto, una amiga me recomendó un sitio que, según ella, era la salvación. Una casa de citas dirigida por una mujer muy poderosa, a la que todas llamábamos la señora. El negocio se disfrazaba de una estética para caballeros, y estaba en un sitio elegante y casi inaccesible de la ciudad. La señora tenía guarros afuera para que ningún malandrín se atreviera a entrar, lo cual me daba una seguridad que la calle nunca me había ofrecido. Y en términos económicos, salía prácticamente lo mismo que trabajar por mi cuenta, ya que el costo del motel se compensaba con la exclusividad del lugar. Desde el momento en que llegué, me di cuenta de que este lugar no era un burdel común, era una mansión vieja convertida en un templo al placer. El domicilio era impresionante. La entrada estaba construida con cantera dura de un color gris acero, y el jardín estaba impecablemente cuidado. Había una cantidad de plantas exóticas que jamás había visto en mi vida, con flores especiales que, al caer la noche, lanzaban sus fragancias de forma mucho más fuerte, inundando el ambiente con un aroma denso y embriagador. Al cruzar el umbral, era como entrar en el set de una película de época. El recibidor tenía un piso de mármol de un blanco casi puro que brillaba bajo la luz. Las decoraciones eran de metal sólido bruñido de un tono cobrizo, pulido a diario por el personal de servicio, que casi siempre parecía asustado. Había un candelabro enorme con numerosas cuentas de cristal, pinturas gigantescas por todos lados, y jarrones llenos de flores frescas sobre alfombras lujosas. Dentro de las habitaciones de servicio, cada una tenía un tema increíble: cuentos de hadas, cabaña europea, lago al aire libre. Todas estaban caracterizadas con un cuidado infinito, mostrando la inmensa riqueza que se movía en ese sitio. En ese ambiente de lujo desmedido, la señora se paseaba con un vestido de diseñador distinto cada velada. Ella era una mujer imponente, conduciendo las sesiones eróticas con la maestría de alguien que llevaba años en el negocio, pero que ahora estaba en la cima de la jerarquía. Pero había una única y férrea consigna en esa casa para que cualquiera de nosotras pudiera empezar a trabajar y a disfrutar de las ganancias: debía ser aprobada por el dueño. Todas las chicas de la colección de la señora habían pasado por lo mismo. Era un requisito ineludible. Yo estaba segura de mis técnicas y de mis encantos. Pensé, como muchas, que el dueño sería un anciano rico que solo querría comprobar mi talento. No tenía idea de que esa aprobación era en realidad un pacto infernal. Durante los descansos,
En medio de aquel ambiente de lujo y seducción, la señora solía hablar conmigo y con las otras chicas. Contaba sus días miserables en las calles, cómo había comenzado a vender su cuerpo porque su propio padre la vendía a sus amigos a cambio de tragos de alcohol barato desde que era una niña. Esa historia me marcó profundamente. Ella juró que, en cuanto escapó de su primer hogar, jamás volvería a esa situación de miseria y abuso. Pronunció un juramento de hierro. Pasara lo que pasara o tuviera que hacer el trato que fuera, nunca volvería a estar ahí abajo. Ella nunca mencionó cabalmente cómo llegó a ser dueña de Babilón, así le llamaba a la mansión, pero la forma en que movía el dinero y la seguridad que tenía me hacían sospechar de un poder que no era simplemente económico. Ella siempre hablaba de su colección de mujeres, a las que ella misma buscaba, siempre recomendadas por otras damas que ya eran miembros. Mencionaba que la rotación era alta, porque muchas chicas conseguían el dinero suficiente para poner sus propios negocios y mantenerse el resto de sus días en pocas semanas. Lo que no te contaban, y era la clave de todo, era que para entrar a ese selecto y afortunado grupo, debías pasar la noche en una habitación de la casa que no estaba disponible para ninguno de los clientes. La primera noche que pisé la mansión como empleada potencial, la señora misma me condujo de la mano a una habitación al fondo de la estructura. El pasillo se hizo más oscuro y la temperatura bajó levemente. La puerta me detuvo en seco. Estaba pintada de un color rojo oscuro como sangre seca, y en el centro, grabada con aceite o una sustancia espesa, pude distinguir una figura extraña. Solo años después, y por curiosidad morbosa, supe que ese símbolo era un sigilo de Baphomet, un demonio asociado a la sabiduría oculta, y, curiosamente, al placer. Una vez dentro, el ambiente era opresivo. El resto del lugar estaba iluminado solamente por numerosas velas hechas de una cera que no olía a parafina. Era un olor fuerte, casi animal, más parecido al de la grasa que al de la cera común. En el centro de la habitación había un altar de aspecto antiguo, construido con piedras oscuras. Pero el aroma más inquietante que flotaba en el aire era el mismo que todos dejamos después de una sesión de ejercicio intensa o de un encuentro sexual prolongado: olor a sudor humano. La señora me indicó que me recostara en una cama que, a pesar de todo, era suave, adornada con sábanas muy finas de color carmesí. Me dio la consigna final, sin una pizca de emoción en su voz: aquí tendrás que complacer al dueño en todo, Sara, y de esa manera te podrás quedar a trabajar en este sitio lujoso tanto tiempo como desees. Asentí, sintiéndome segura de todas mis técnicas sensuales. Creí, ingenuamente, que complacer a un anciano millonario no sería gran problema para mis encantos. Faltaban apenas 15 minutos para las 12 de la noche. Me recosté sobre las sábanas carmesí, esperando. La hora se acercaba lentamente, y con cada minuto que pasaba, el silencio en la mansión se hacía más denso, roto solo por el crepitar de las velas de grasa animal. Al dar las 12 campanadas nocturnas, el cambio fue inmediato y violento. Sentí que la habitación entera vibraba de forma incontrolable, como si un terremoto estuviera sacudiendo los cimientos de la casa. Me levanté asustada del lecho suave, pensando que, efectivamente, estaba temblando y que debía huir de inmediato. Estaba a punto de correr hacia la puerta roja cuando lo vi. Identifiqué la figura de un hombre alto, de una anatomía impresionante. Tenía la piel dorada por el sol y un vello corporal espeso y grueso que le cubría la mayor parte del cuerpo, haciéndolo parecer una mole poderosa. En la cabeza, llevaba una máscara como de macho cabrío, tan hiperrealista que se le notaban los pelos como si fueran naturales. Al principio, pensé que era solo un disfraz muy elaborado, porque noté que sacaba vapor por la nariz y sus ojos le brillaban con un tono rojizo bajo la tenue luz de las velas. La figura se acercó a mí con una lentitud deliberada, revelando la mole que tenía por anatomía. Sus músculos eran potentes y tensos. Bufaba a través de la nariz y era fuerte e imponente, incluso para una dama experimentada como yo.
que había visto y tratado con todo tipo de hombres. Era una presencia que no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. A pesar de mi entrenamiento, comencé a sentir un verdadero miedo. No fue un terror súbito, sino una sensación corrosiva y creciente, como un ácido en el estómago. Mi pánico se confirmó cuando él colocó una de sus manos sobre mi hombro y lo apretó con una fuerza descomunal, lanzándome de vuelta a la cama de un empujón. Su toque era ardiente, abrasador, como si tuviera una fiebre de 100 grados, y por donde pasaba, dejaba una sensación de quemadura. En el segundo que caí sobre la cama, me di cuenta del primer horror que no pude asimilar. La cabeza de cabra no era una máscara que se colocara sobre el cuerpo de un hombre. Era una unidad con todo. El ser era el macho cabrío, completo y real. Abrió su boca, no para hablar, sino para sacar una lengua que no podría ser humana, larga, gruesa y viscosa. Comenzó a pasarla por toda mi piel, sin dejar un centímetro sin explorar, con una urgencia que no era deseo, sino una necesidad animal, una búsqueda. Con eso, me encontré totalmente fuera de mí. Mi mente se rindió al miedo y al horror, pero mi cuerpo parecía traicionarme, sumergido en una mezcla insoportable de pánico y excitación ante la presencia de algo que solo podía ser demoníaco. Una vez que el demonio me tuvo completamente sometida, inició una faena de horror y éxtasis. Me obligó a realizar actos indecibles, las posiciones más perversas y versiones de todos los movimientos sensuales que se puedan imaginar, pero los realizó de una forma 10 veces más humillante, erótica y extenuante de lo que yo creí posible. Lo hizo en múltiples ocasiones, sin darme un respiro, sin que siquiera hubiese probado la verdadera intimidad. Me sentía explotar. Mi mente, abrumada por la presencia de aquel ser, se diluía en el placer infinito de las manos de un demonio que, de manera inconfundible, olía a azufre del infierno. En aquel momento, la conciencia se había ido. Solo existía la entrega total a ese camino oculto y prohibido de la sabiduría de la dama del placer. Pero ese placer infinito no duró. El verdadero horror llegó cuando el ser decidió que era el momento de la penetración. Cuando entró en mí, sentí un dolor profundo y repentino que me hizo gritar de pánico. Leí después que, a pesar de que los demonios dedicados al placer de los mortales eran expertos en la sensualidad, no podían dejar atrás la naturaleza infernal de su simiente. En ese segundo crucial, sentí una sensación que me heló hasta el alma. El ser estaba frío como el hielo. A pesar de que su toque era ardiente como la fiebre, su interior era glacial, y la fricción me lastimaba horriblemente. Grité, pero mi pánico no detuvo su avance. Él no se detuvo hasta que terminó con la faena en un río de secreciones que no puedo describir. Tenían un aroma pestilente, como algo salido de las profundidades del Averno. Era un olor que te quemaba la nariz y el espíritu. Mi cuerpo no pudo con eso. El dolor, el trauma del asalto, el frío mortal de su interior y el hedor del infierno se combinaron en una experiencia tan abrumadora que me desmayé. Cuando por fin desperté brevemente, solo me di cuenta de una cosa. Estaba tirada en medio de un charco de líquidos que no podía, y francamente no quería identificar. Estaba sola, temblando, y el olor a azufre y sudor humano rancio seguía impregnado en las sábanas carmesí. Lo último que vi antes de caer en un sueño profundo y forzado fue la marca de la medianoche impresa en mi mente. Desperté por el sonido de una voz suave. Abrí los ojos y me di cuenta de que el sol ya había salido. Eran las 6 de la mañana. El horror de la noche anterior me golpeó con fuerza. Estaba en medio del charco de líquidos con el hedor a averno y grasa animal. Estaba temblando y cada músculo de mi cuerpo dolía. La señora entró a la habitación, vestida impecablemente como siempre. No hizo preguntas ni mostró sorpresa por la escena. Solo me dijo: «Ya amaneció, Sara. Es hora de levantarse». Me ofreció darme un baño en una de las lujosas regaderas de mármol de la mansión. Acepté, desesperada por quitarme la pestilencia y el frío glacial que sentía en lo más profundo de mi ser. Una vez limpia,
La señora me invitó a desayunar. Habían servido un verdadero festín en una mesa que parecía interminable. Frutas exóticas, panes recién horneados, café aromático. En la mesa se encontraba un grupo de mujeres, cada una igual o más hermosa que la anterior, todas elegantemente vestidas. La señora me presentó como la nueva adquisición de Babilón, el nombre que le daba a ese antro. Las otras mujeres aplaudieron y, complacidas, me dieron un abrazo de bienvenida, como si yo acabara de superar un examen de ingreso a la universidad. Una de ellas, una chica de aspecto dulce, me notó temblar a pesar del lujo que me rodeaba. Me dijo que no tuviera miedo, que todas habían pasado por eso y que ahora se encontraban en excelentes condiciones, haciendo el negocio de su vida, ganando más dinero del que jamás podrían haberse imaginado. Era el precio de la seguridad y la opulencia. Otra de ellas, una mujer alta de cabello negro hasta la cintura y rasgos de ángel, me miró con una sonrisa triste y mencionó: «Ni te preocupes por haber hecho un trato, corazón. Después de todo, todas las que estamos en este sitio estábamos condenadas al infierno desde antes de siquiera pisar este recinto. Así que es mejor hacerlo al frente del desfile de los condenados, como una de las novias del Señor Oscuro». Otra compañera le jaló el brazo, conteniéndola de decir una verdad de la que poco a poco me fui enterando. Comencé a trabajar en la mansión. Gané mucho dinero muy rápido y disfruté del lujo que ofrecía el pacto de la señora. Nuestros clientes no eran normales, ni los métodos para darle servicio eran los estándares. Pero las palabras de esa chica eran ciertas. Yo ya había tocado el infierno antes, y por un tiempo era mejor disfrutar de esa vida mientras respiraba. Sin embargo, a diferencia de mis compañeras, el trauma no me abandonó. El recuerdo del frío glacial de aquel ser, el olor a azufre y la certeza del pacto me dejaron marcada. Pese al dinero y la seguridad, no pude seguir sirviendo a ese dueño. El recuerdo del dolor y el conocimiento de la condena pesaron más que el mármol y la cantera. Después de un tiempo, Sara tomó su dinero, recogió sus pocas pertenencias y decidió abandonar la mansión de la señora para buscar un sitio donde trabajar, lejos de la influencia de Babilón y de su dueño demoníaco. Les habla Esmeralda. Esta no es propiamente una historia mía en el sentido de que yo sea la protagonista de la tragedia, pero les puedo asegurar que creo con todo mi corazón que es completamente real, porque yo misma he visto a la aparición de la que les voy a hablar. Cuando la vi, fue como un par de entes flotando y caminando en la oscuridad de un callejón, y afortunadamente, no me hicieron daño. Pero mi experiencia me cambió la perspectiva sobre esta leyenda que circula en el asfalto. La historia es de hace mucho tiempo, y se centra en una pareja que trabajaba por la zona de la Merced, específicamente en lo que ahora conocemos como el Eje 1 Oriente, una avenida que siempre ha sido parte de los distritos rojos de la Ciudad de México. Se trata de una mujer de la vida galante y su chulo, el hombre que la protegía. Pese a lo que pudieran pensar las personas que no están en el negocio, estos dos se tenían un profundo cariño y respeto mutuo. No eran novios en el sentido romántico, pero la chica llevaba ya bastante tiempo en el oficio, y él, que era el que las cuidaba, se había encariñado y se llevaban bien. Había un lazo de lealtad y protección que se forjó en la brutalidad de la calle. La leyenda cuenta que la chica había sido una de esas niñas que en aquel tiempo mandaban de los pueblos a las casas de los que podían pagar para que trabajaran como personal de servicio. El problema fue que el hijo de la familia se quiso propasar y en ese momento ella salió huyendo a las calles. La vida la recibió con el oficio más antiguo del mundo, la mejor y única opción para mantenerse. Después de un tiempo encontró a ese hombre. Y aunque ninguno de los dos sabía hacer algo mejor de su vida, siguieron con el mismo trabajo, solo que ahora ella se sentía más segura, porque tenía un macho que la protegiera. Y la verdad, eso sí es importante cuando trabajas taconeando las avenidas. No tienen idea del número de personas que no nos guardan respeto. Creen que, por pagar el placer que les damos, nos están comprando por completo y tienen todos los derechos del mundo, incluso arrebatarnos la vida.
Son personas asquerosas y es la triste realidad de este oficio. La vida en la calle es una jungla, y por mucho cariño o protección que se ofrezcan, el riesgo de que la noche termine mal siempre está latente. Esta pareja, que se respetaba y se cuidaba como nadie, no fue la excepción. Cuentan que la noche de la tragedia era una de esas veladas de mucha afluencia. Había gente por doquier en el eje 1 Oriente, y muchos vehículos pasaban lentamente, buscando. De pronto, un auto de lujo, de esos imponentes y oscuros, se detuvo a la orilla del asfalto, justo donde la dama de compañía esperaba. El protector, por rutina, se acercó y le dio el precio que siempre pedían por ella, una tarifa que era considerablemente alta, incluso para la época, porque ella tenía mucha experiencia y era bastante solicitada. El cliente a bordo del auto no dudó. Aceptó la tarifa sin regatear y lo hizo de inmediato. Esta debió haber sido la primera advertencia, una señal que debieron haber notado. En la calle, cuando un cliente acepta un precio alto sin pensarlo dos veces, es porque está dispuesto a pagar cualquier cosa por algo más que el servicio, algo que puede ser muy peligroso, pero la necesidad era mucha, y la pareja, confiada, ignoró la señal. Ella le dio un rápido abrazo a su protector, subió al vehículo, y el auto se perdió lentamente en la oscuridad de las calles secundarias, lejos del bullicio del eje 1 Oriente. El hombre se quedó tranquilo esperando, pero apenas había avanzado una cuadra el vehículo, cuando el silencio de la noche se rompió por el sonido aterrador de varias detonaciones de arma de fuego. No fue un solo tiro, sino varios, y el ruido venía seguido de gritos desgarradores de una mujer que el chulo reconoció de inmediato. Era ella, su compañera, gritando su nombre, llamándolo. El protector, sin pensarlo dos veces, corrió desesperado en dirección al sonido. Alcanzó a ver el auto de lujo justo cuando intentaba doblar la esquina, huyendo de la escena. Él sacó su arma e intercambió proyectiles con el cliente que se encontraba dentro. La batalla fue corta y brutal, típica de la violencia que la noche oculta en la Merced. El resultado fue catastrófico. El cliente, el protector y la dama de compañía cayeron muertos en el sitio, tendidos en el frío asfalto del eje 1 Oriente. El cliente huyó y el drama de la mujer terminó. A la mañana siguiente, la policía y las ambulancias no hicieron mucho esfuerzo en la investigación. En ese tiempo, estos sucesos eran considerados una simple limpieza social. Pero lo más impactante, y lo que dio origen a la leyenda, fue que, por más que intentaron lavar la calle, la mancha de sangre de la pareja, que se mezcló con la de su asesino, no se quitó. Estuvo impregnada en el asfalto por años, sirviendo como un sello maldito en el eje 1 Oriente, un recordatorio silencioso de que allí, la vida de dos personas que se tenían cariño fue arrebatada por la brutalidad. A pesar de que mis ojos veían la mancha oscura y profunda en el asfalto del eje 1 Oriente, y que las veteranas juraban haber visto las figuras fantasmales de la pareja, yo seguía pensando que la historia era una exageración. La leyenda se había vuelto tan grande que la gente ya no sabía distinguir entre la realidad y el mito. Pero mi escepticismo terminó de la forma más fría y abrupta. Era una noche particularmente helada. Las luces de las farolas parpadeaban con una luz amarillenta y había muy poca gente. La verdad, no había clientes, y yo estaba desesperada por conseguir algo para la noche. Estaba yo de pie, justo a unos metros de la mancha que nunca se quitaba del eje, cuando, entre la niebla nocturna, los vi. No aparecieron en un destello de luz o con un grito demoníaco. Simplemente estaban ahí. Eran la pareja, la mujer, con una belleza irreal, caderas amplias, cintura estrecha y un cabello negro rizado que se movía sin viento, y el hombre, su protector, de figura robusta y con un traje oscuro que parecía absorber la luz. Los dos caminaban lentamente bajo las farolas, sin tocar el suelo. Flotaban a unos centímetros del asfalto y al acercarse, desaparecieron. A pesar del miedo que me paralizó, me di cuenta de algo aún más aterrador.
En ese momento, yo estaba a punto de subir a un auto de un cliente que acababa de detenerse. Era un hombre con un aspecto normal, pero que no me daba buena espina. Su mirada me inquietaba de una forma que rara vez sentía. La desesperación por el frío y la falta de dinero casi me hacen ignorar mi instinto. Justo cuando puse la mano en la manija de la puerta para subir al vehículo, la pareja fantasmal reapareció, justo al lado del coche. No hubo transformación demoníaca, no hubo gritos ni fuego. La pareja utilizó una técnica sutil, casi natural. El hombre, el chulo protector, se inclinó hacia la ventanilla, y aunque no pude escuchar nada con claridad, el cliente dentro del auto se puso blanco como un papel. Luego, la mujer se acercó y miró al hombre con unos ojos llenos de tal tristeza y desolación que no parecían de este mundo. El cliente no necesitó ver al demonio putrefacto que describen las leyendas. El terror fue psicológico. El hombre lanzó un grito ahogado y, con un chirrido espantoso de las llantas en el eje, salió huyendo a toda velocidad, perdiéndose en la distancia sin mirar atrás. Me quedé temblando, sola en la noche. No había conseguido el dinero, pero estaba viva. En ese momento me di cuenta de que la pareja me había salvado de algo malo, de algo que ese cliente, que se asustó con solo ver la tristeza fantasmal de la mujer, tenía planeado. Me quedé quieta, viendo la estela de humo que dejaban los neumáticos del coche, que huía a toda velocidad. El miedo se había ido, reemplazado por una certeza inquebrantable. Esa pareja que yo había catalogado como una simple leyenda urbana acababa de salvarme la vida. La gente en la calle cuenta la versión más oscura y popular de la leyenda. Dicen que cuando los clientes de otras muchachas piden precio a la mujer fantasma al subir a sus vehículos, el hombre que la acompaña, el protector, se transforma en un demonio de rasgos putrefactos. Cuentan que este demonio les tronaba tiros en el cuerpo, que les daba un susto tan brutal que más de uno era encontrado muerto en los callejones sin explicación alguna. No presentaban heridas en la carne, pero el infarto que los había fulminado era, para las chicas de la calle, la prueba de una venganza de ultratumba. Esa es la versión de la venganza. Pero yo sé que hay otra cara. Mi encuentro fue diferente. No hubo demonio de rasgos putrefactos. Solo hubo una advertencia sutil y una tristeza profunda que espantó a mi cliente. Mi protector y su compañera no necesitaron asesinar. Solo usaron el peso de su propia tragedia y el miedo que infunden para evitar que otra mujer cayera en el mismo destino. En ese momento, comprendí que esos espíritus no solo buscan venganza, buscan ante todo la protección. Desde aquella noche fría, yo creo ciegamente en la presencia de la pareja. Entendí que la chica de la leyenda y su chulo se quedaron atrapados en el eje 1 Oriente, no solo por el asesinato que sufrieron, sino para cumplir el juramento que él le hizo, protegerla a ella y a todas las que se parecen a ella. Ahora cada vez que veo a una chica nueva le cuento esta historia y le aseguro, la leyenda es cierta. Y sí, es peligrosa para los hombres que vienen con malas intenciones, porque el protector actuará. Pero para nosotras, el espíritu de esa pareja que se amaba en la miseria son los guardianes del eje 1 Oriente. A veces, en las noches frías, los he vuelto a ver caminar juntos, flotando para desaparecer en la nada. Y al verlos, siento una extraña paz, la certeza de que, en medio de la jungla del asfalto, hay una protección de ultratumba que nos cuida. Esta ha sido mi experiencia, y es la razón por la que creo que el oficio más antiguo del mundo también tiene sus propios santos y sus propios milagros.